Buenos días a todos, bienvenidos al programa del día de hoy, en el que tendremos un invitado que será partícipe de la conversación acerca del país que nos compete. Nuestro invitado se llama Fabián. Hola Fabián, Hola Paola, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Listo, Fabián. Entonces, para empezar y dar introducción al país del que hablaremos hoy, me gustaría antes preguntarte ¿qué país tú consideras que tiene la crisis humanitaria más urgente en todo el mundo? Tal vez Burkina Faso o Afganistán o Siria, alguno de esos tres. Bueno, pues no. Si bien, por ejemplo, Siria es el país con la mayor crisis de desplazados en el mundo, hoy vamos a hablar de Yemen, un país que podría convertirse en el país con la mayor hambruna que el mundo ha visto en muchas décadas. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de Yemen? Pues sí lo había escuchado en noticias y eso, pero pues la verdad no sé mucho del país. Bueno, ¿y sabes dónde está ubicado, por lo menos? No, la verdad no. Bueno, te cuento y les cuento a nuestros oyentes. Yemen está ubicado en el Medio Oriente, en el sur de la península arábica, rodeado por el mar Arábico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo en Asia. Digamos que esto es importante, más adelante lo sabrán, porque estratégicamente, por su situación en el estrecho de Bab al-Mandab, que vincula al Mar Rojo con el Golfo de Adén, pues se convierte en un sitio estratégico al ser el estrecho por el que pasa gran parte de los barcos petroleros del mundo. Y bueno, ¿qué consideras que llevó a Yemen a convertirse en el país con la peor crisis humanitaria? Pues considerando que me dices que está en el Golfo Pérsico, pues yo diría que la guerra. Muy bien. Pues me gustaría contarte y contarles un poco acerca del contexto de la guerra en Yemen, que se ha convertido en un conflicto que cada vez es más intenso y que se ha visto atravesado por la política de drones y operaciones militares estadounidenses, pero que además se ha visto su situación deteriorada debido a las revueltas de 2011. Digamos que a raíz de estas revueltas se obligó al entonces presidente Saleh a abandonar el poder tras haber ejercido una dictadura de 33 años. Digamos que esto vino acompañado con acusaciones de corrupción, una gobernanza fallida y un conflicto prolongado no resuelto con los hutíes. Eh, Luego de que se iniciaran estas revueltas, Saleh fue sustituido por su vicepresidente, Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional, la cual, por cierto, tuvo un fracaso total, después de haber presentado un proyecto en el que se dividía a Yemen en regiones sin tener en cuenta factores socioeconómicos o regionales. Esto recibió un apoyo popular mínimo y se dio una firme oposición entre diferentes facciones, entre ellas los hutíes. Digamos que este contexto fue aprovechado por los hutíes para conciliar su control de la gobernación de Sadá y zonas circundantes, logrando extender su control territorial, tomando varias posiciones del ejército y las fuerzas de seguridad en la capital Sanaa. Luego de que pasó esto, a principios del 2015, pues Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados a huir. Y esta crisis política pues se empeoró con la intervención militar de la coalición de países liderados por Arabia Saudita en marzo de 2015, que por cierto también tienen ayuda estadounidense, lo cual se hizo con la intención de restablecer la legitimidad de Hadi y de aplastar el levantamiento hutí, cosa que claramente no pasó y que solamente marcó el comienzo de un conflicto armado con una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas hutíes por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita, que lejos de restablecer la legitimidad de Hadi, lo que hizo fue agudizar una crisis humanitaria, generando más inestabilidad política. Y pues bueno, como ya les mencioné, esta crisis dejó cerca del 75% de la población, que corresponde a 22 millones de personas, necesitando asistencia humanitaria urgente, de las cuales 14 millones sufren de inseguridad alimentaria, lo que significa que
Más de 8.5 millones de personas se levantan cada día sin saber si tendrá al menos una comida. Además, debido a los bombardeos y a los enfrentamientos, más de 6.800 civiles han muerto y al menos 10.700 han resultado heridos desde marzo del 2015. Y pues también debido a estos conflictos, ha habido una masiva destrucción de sistemas de alcantarillado y saneamiento, lo que ha dado a brotes de cólera, que hubo un brote de cólera muy reciente que afectó a 1 millón de personas, de las cuales más de 2.000 murieron. Y muchos de ellos eran niños. Sin duda, pues esto ha dejado a los habitantes yemeníes en la pobreza, en la miseria, han tenido que desplazarse de forma masiva. Hay refugios al máximo de sus capacidades, miles de muertes de civiles, enfermedades como el cólera, que los dejan en una situación en la que tienen muy pocas posibilidades de actuar. Y pues ahora me gustaría centrarme en una de las poblaciones más vulnerables, que son las mujeres. Y Fabián, me gustaría leerte un fragmento de una entrevista que se hizo a una mujer, y me gustaría saber tu opinión. Bueno, ella comentó: nos insultaron y nos amenazaron con violarnos, nos entró el pánico y nos echamos a llorar. Cuando terminaron con nosotras, nos dejaron en la calle de noche en una zona solitaria y aislada. Teníamos miedo y los niños estaban aterrados. ¿Qué opinas de ello? Pues que los fenómenos de la guerra siempre van a tener como mayor repercusión pues en los que a la final no están involucrados, como niños y mujeres, que terminan siendo el foco como de esa guerra. Y pues lastimosamente podemos ver que eh, no solo hay como violencia física, sino psicológica y de todos los aspectos posibles. Entonces, pues considero que es muy duro sobre todo para las mujeres y niños que pues sufren como la violencia absoluta. Claro que sí. Eh, pues digamos que esto ha tenido grandes implicaciones sobre las mujeres, y sobre los niños también, especialmente, ya que, por ejemplo, 4 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y han tenido que desplazarse, siendo las mujeres y los niños 3/4 de las poblaciones desplazadas. Y a pesar de que este conflicto ha tenido un impacto terrible en toda la población civil en general, las mujeres y las niñas se han visto afectadas de forma desproporcionada debido a estereotipos de género negativos y actitudes patriarcales que terminan en un sistema de justicia discriminatoria y una desigualdad económica. Además, pues no solamente se ven enfrentadas a la crisis de la hambruna, sino que también están en riesgo de sufrir mayor violencia sexual y explotación. Digamos que las mujeres han tenido que hacer frente a una movilidad limitada causada por normas de género culturales, y pues debido a que en muchas ocasiones, debido a la guerra también, pues los esposos han sido desaparecidos o han sido asesinados, pues han tenido que asumir el rol de cabeza de hogar, teniendo que proporcionar comida y atención en sus hogares, lo cual, como ya mencioné, es un factor demasiado problemático, pues en este país. Y además de ello, pues es bastante contradictorio que a los hombres se les reconoce como protectores de las mujeres y las familias, y digamos que si no hay un varón presente, las mujeres están más expuestas a lo que ya dije, sufrir violencia sexual y física. Esto se ha visto en que, por ejemplo, en los puestos de control, las mujeres que no vayan acompañadas con un hombre están más expuestas a sufrir violencia, y pues digamos que una de las tácticas que han sido utilizadas por autoridades hutíes han sido, por ejemplo, afeitarles la cabeza. También pues han habido bastantes ataques durante las protestas, como acoso, detención arbitraria, tortura, y otros malos tratos de las fuerzas de seguridad, así como el aumento de violencia intrafamiliar, que también se ha visto, digamos, por este cambio de roles de género que se han visto obligados a asumir por la guerra. Entonces, pues sí, esto es lo que quería contarte. No sé si tengas alguna opinión. Bueno, sí, me gustaría preguntarte qué opinas sobre todo lo que acabo de decirte sobre este conflicto, si tenías idea o alguna vez lo has escuchado. Bueno, mi opinión es que es triste que pues el país de Yemen esté pasando por tal situación,
y que pues de cierta forma está muy invisibilizado ante el mundo porque realmente no es como un foco de atención para los medios de comunicación y pues que a la final los que terminan pagando los platos rotos y sobre quien va a recaer como las secuelas y el peso de la guerra, pues terminan siendo las mujeres en los hogares, el núcleo familiar y pues que eso es lo que compone como tal una sociedad y si eso se ve destruido, pues es muy triste escuchar eso, la verdad. Ok, Fabián, es muy cierto eso que dices. También me gustaría preguntarte si consideras que una guerra de esta magnitud podría traer beneficios a alguien. Bueno, las guerras pues siempre traen beneficios a los grandes políticos y pues a los que están detrás como de eso. Sin embargo, pues es un beneficio económico para ellos, pero eh, como el grueso de la sociedad pues va a sufrir pérdidas, infraestructura, eh, tasas de natalidad, tasas de educación, todo eso pues se ve destruido y pues entonces realmente yo considero que no hay ningún ganador en la guerra. Ok. ¿Y consideras que, teniendo en cuenta todo lo que te conté, qué consideras que podría pasar con las personas de Yemen si no se actúa en estos momentos para disminuir estos efectos de la guerra? Pues claramente como que habría una metamorfosis de las variables que están sucediendo ahora. Es decir, por ejemplo, yo creo que si en este momento hay crisis de hambre, entonces pues si no se hace nada, el hambre pues se transforma en muerte. Y así, si no hay inversión, entonces pues la infraestructura se ve destruida por los misiles. Y así, si no se hace nada, pues el país puede estar como condenado a estar en el olvido, en el abandono, en la destrucción. Tienes toda la razón. Aparte que el futuro de Yemen parece bastante desesperanzador. No se ven soluciones y pues las personas realmente cada vez están hundidas en una crisis humanitaria más grave de la que es muy difícil salir o escapar. Y pues como dices, realmente el único resultado posible va a ser lo que ya mencioné, estar en riesgo de sufrir la hambruna más grave que se ha visto en décadas. Entonces, pues muchas gracias Fabián por tu asistencia y por tu participación en este programa. Eh, Realmente son muchas incógnitas las que quedan a futuro sobre lo que puede pasar con las personas que están viviendo allí. Sin embargo, pues también considero que es importante estos ejercicios en los que se puede conocer acerca de la situación en la que está Yemen, un país que aparte, como tú dijiste, está invisibilizado, ha sido olvidado, es una guerra eh, que pareciera no estar pasando, que las personas están allá pues digamos sufriendo todas estas adversidades. Nada, pues muchas gracias por invitarme y pues muy interesante y gracias pues, por un conocimiento que adquirí nuevo. Listo, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.